periodista Raúl Olmos, integrante de esta importante organización Mexicanos contra la Corrupción. Hemos entrevistado ya en algunas ocasiones al maestro Salvador Camarena, también a María Amparo Ocázar, con esta pues contundencia de periodismo de investigación, que es lo que más se requiere y que debe bajar a los estados. Ahora traen una investigación contra el segundo de Capufe, de cómo filtraba información a contratistas. Capufe, que tanto queda de ver a este país, principalmente a Sonora, con el estado de las carreteras que no se dejan de cobrar y son de eterna reparación. Raúl Olmos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto, un gusto saludarte. Igualmente, ¿frente a qué estamos con esta investigación que ha destapado ahora Mexicanos contra la Corrupción? Mira, es una investigación que nos demoró varios meses en concretar. Nosotros tuvimos acceso a un conjunto de al menos 80 correos electrónicos donde el número 2 de Capufe, el director de infraestructura, Mauricio Sánchez Woodward, compartía información confidencial, información reservada de la dependencia con su cuñada, quien esta a su vez la compartía con un líder sindical y con contratistas que aspiraban a obtener contratos en la dependencia federal. Esta información privilegiada que recibían les daba ventajas frente a otros competidores en las licitaciones y se traducía a la vuelta de unas semanas o meses en contratos muy generosos. Nosotros logramos comprobar que al menos en 20 casos se tradujo en contratos por 770 millones de pesos esta información confidencial que recibieron, Luis Alberto. ¿Cuántos? ¿700 qué? ¿60? 770 millones de pesos en contratos. Para 20 contratos, ¿cuántas personas privilegiadas o cuántos beneficiados? Bueno, detectamos 6 empresas que recibieron contratos, tal vez hay más, seguramente hay más, pero esto es lo que logramos documentar. Hay un documento secreto que se compartió a través de esta red de correos electrónicos, que era un documento reservado por 12 años. La reserva de información se estableció en diciembre de 2015 y esta información se podía conocer hasta el año 2027. Sin embargo, en esta red de correos de la que te platico, se compartió este documento que contenía información muy sensible, que era todo el programa de obra de 2016 en Capufe por más de 5.800 millones de pesos. Esto es algo muy delicado porque los contratistas que recibieron esta información tuvieron por anticipado detalles técnicos, fechas anticipadas de licitación y lo más importante, que son los llamados techos financieros, que es lo que le da ventaja frente a otras empresas que pudieran haberse inscrito en estas licitaciones. ¿De dónde son estas empresas? Hay alguna de Hermosillo, por eso incluso me parece relevante. Hay algunas empresas constructoras de la Ciudad de México y de Puebla. Son de los estados en donde detectamos que había presencia de estas empresas que negociaban a través de estas redes gestores. A ver, esa está muy buena, Hermosillo, vamos a rastrearla. Por favor, Raúl, bueno, no sé si tengas a la mano el nombre ahí, si no, sería bueno meternos al trabajo que ya está ahí en proyectopuente.com.mx. Ayer Mexicanos contra la Corrupción nos contactaba y nos pasaba, pero ¿tenemos ahí alguna denominación de quién es? No tengo a la mano el nombre, Luis Alberto, pero en el sitio donde viene un amplio detalle de todos los documentos de los fallos de las licitaciones, ahí vienen enumerados los nombres de las empresas. Bien, entonces esta empresa, ojo, lo que me está diciendo Raúl Olmos es muy importante. El investigador, porque es para usted que se está conectando, investigador de asuntos especiales de Mexicanos contra la Corrupción, están destapando como el número 2 de Capufe, sí, carreteras y puentes federales, esa misma que le pagamos, las casetas de Sonora, que hay como 10 aquí, ¿cuántas hay en Sonora? La que le pagamos diariamente por cruzar el estado. Está beneficiando a 6 empresas con 20 contratos de alrededor de 770 millones de pesos con información privilegiada para ganar estas obras a través de una red de correos investigados por este organismo, y entre ellas aparece una de Hermosillo, que vamos a darle entonces el seguimiento nosotros para ubicar quién es el dueño y cómo es que pues se benefició según Mexicanos primero. ¿Es así, no, Raúl? Es decir, esta red.
Sí, así es. Te comento la información que recibían por anticipado de cómo venían las licitaciones. Le permitía a estas empresas, según la red de correos que consultamos, le permitía presentar licitaciones más cercanas a lo que esperaba la CAPUFE. Le llaman techo financiero a el techo presupuestal que tiene la dependencia para asignar una obra. De manera que si una obra o un postulante presenta una oferta muy barata, es descalificado porque está lejano a la propuesta. Y al revés, cuando una empresa sobrepasa ese techo financiero, ese techo presupuestal, también es descalificada porque se considera que no es apropiado. Entonces ellos tenían, las empresas que reciben esta información, tenían datos privilegiados de qué tanto se podían acercar a ese techo y tenían ventajas frente a las demás. ¿Sí? Esto ha permitido que a estas empresas tuvieran estos 20 contratos de los que te platico, Luis Alberto. Uy, pues muy interesante se pone Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción, porque se trata de esa cadena de complicidad en donde estas 6 empresas pues estaban siendo de alguna manera beneficiadas. Les decían por dónde venía, pues, por ejemplo, no sé, cómo iba a ser la obra, características, detalles privilegiados, Raúl, ¿se pudiera decir? Sí, así es, detalles técnicos, fechas anticipadas, se podían ellos saber desde mucho antes qué obras se iban a licitar, de manera que podían preparar los paquetes de las propuestas para las licitaciones con mucho más anticipación que sus competidores. Esto apenas se acaba, bueno, ustedes lo acaban de publicar, no ha habido una respuesta de CAPUFE, no la he visto, Raúl, a lo mejor nosotros no la tenemos todavía. Sí, mira, nosotros desde el 21, 22 de marzo, por ahí, hace más de un mes, empezamos a consultar a CAPUFE y a todos los involucrados, incluida la cuñada de este funcionario que era como la gestora de obras, y con el líder sindical y a la vez con algunas de las constructoras involucradas. Todos decidieron callar, solo un par de constructoras dio la cara y dijo que se deslindaba del asunto, que lo que había ocurrido es que terceras personas habían negociado a nombre de ellos, pero desconocían o se deslindaban de esta red de corrupción, Luis Alberto. ¿La de Hermosillo contestó? ¿No contestó nada? La de Hermosillo no contestó, se les enviaron requerimientos de información por distintas vías, telefónicas, correos electrónicos, etcétera, y no hubo una respuesta sobre esto. Al respecto. Bueno, y tampoco oficialmente CAPUFE ha dicho nada. No, oficialmente CAPUFE no ha dicho nada, se contactó directamente a la coordinadora de comunicación, ella nos solicitó que le enviáramos un cuestionario a Mauricio Sánchez Woodward, que es el número 2, el involucrado en este asunto, y nunca hubo una respuesta. Se le envió un cuestionario muy puntual preguntándole sobre todos los conflictos de interés que implicaba el hecho de que haya compartido información con su cuñada y que esta a su vez haya distribuido esta información a constructores. Nunca hubo una respuesta. También se solicitó que hubiera una postura de Benito Neme, que es el director de CAPUFE, y tampoco hubo una postura. Esto me parece muy relevante, Luis Alberto, porque quien encabeza esta dependencia es un personaje político de primer nivel, que es Benito Neme, quien fue en su momento uno de los coordinadores jurídicos del actual presidente Enrique Peña Nieto, y quien además tiene un vínculo directo con el presidente, porque él es compadre por doble ocasión del ciudadano presidente. Entonces nos parecía relevante que hubiera una postura directa del funcionario, porque es una red de corrupción que toca al primer nivel del gabinete presidencial. Es lo que veo. Y en lo que referente a Hermosillo, Raúl, a ver, tengo que hacer un corte, si me permite, si vuelvo contigo, ¿sí? Para culminar, ¿sí? Claro, con mucho gusto. Porque tengo acá a Acre, dentro del trabajo, me pasa por acá nuestra Community Manager, Desarrollos Tecnológicos del Noroeste. A ver, sigo un corte, se me atraviesa y sigo con Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción. Se pone interesante. Hermosillo ya salpicado, volvemos. En un momento continuamos con más de Proyecto Puente.